Hola, vamos a ver en este vídeo la guía técnica para consulta de atención telefónica. Mi nombre es Joaquín Garrucho, soy médico de familia y técnico asesor en sistemas de información. La guía técnica para consulta de atención telefónica es una publicación del Servicio Andaluz de Salud, editada en 2021, conjuntamente o con apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Salud Responde. Podemos obtenerla en la página web del SAS, en el apartado de profesionales, relación con la ciudadanía. Y ahí podemos descargarnos la guía. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver la definición y los usos de la consulta telefónica, los tipos de consulta telefónica que tenemos, la clasificación de la demanda en el punto de recepción de la llamada y los procedimientos de atención telefónica. Bien, la consulta telefónica se define como una modalidad asistencial, es decir, es un tipo de asistencia que permite a los pacientes contactar con los profesionales de referencia tanto en atención primaria como en atención hospitalaria para responder a necesidades de los pacientes o a problemas de salud. Por lo tanto, la atención telefónica, y ahora lo veremos un poco más detenidamente, se considera un acto asistencial y una modalidad asistencial directamente. Aquí vemos también, podéis ver todas las personas que coordinaron, que colaboraron y la coordinación metodológica de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta guía es fruto del trabajo de muchos profesionales, principalmente de atención primaria. Como hemos dicho, la consulta telefónica es un acto asistencial que tiene sus indicaciones y sus límites de entrada. Sus indicaciones, básicamente, pues tal como se vio en un principio, pues para situaciones de pandemia, aunque ya se estaba utilizando anteriormente, su uso era mucho menos frecuente y se empezó a utilizar de forma exponencial durante la pandemia. Podemos utilizarla en demanda por situaciones agudas o crónicas, para realizar controles personalizados o de seguimiento, lo que serían consultas proactivas, para dar resultados de pruebas diagnósticas, habitualmente que sean resultados normales o que no supongan un diagnóstico de mal pronóstico, y también para atender problemas psicoemocionales y apoyo en relación a los cuidados, atender y resolver problemas administrativos o cualquier aclaración de dudas. Asimismo, tiene unos límites de entrada, que sería la presencia de signos de alarma que impidan o recomienden, mejor dicho, la asistencia presencial a este paciente, la necesidad de exploración física que pueda modificar la conducta a seguir, obviamente no estamos delante del paciente, que el paciente tenga un curso evolutivo no esperable, por lo tanto se considera que es mejor hacer una consulta presencial en estas situaciones, que el paciente tenga un deterioro cognitivo, problemas de salud mental u otros que puedan dificultar el establecimiento de una conexión y que además no tenga un cuidador o una persona que nos pueda servir de enlace. Se recomienda siempre que para la primera toma de contacto de cuidado o autocuidado es mejor siempre una actividad presencial, la comunicación de información sensible o directamente la imposibilidad de garantizar unas condiciones mínimas. Básicamente, yéndonos un poco más al terreno de lo clínico, los límites de entrada serían cuando es recomendable verle la cara al paciente o interactuar con él. El marco deontológico, que no existe una especificidad, específicamente hablando sobre la consulta deontológica, aunque sí se establecieron ya algunas circunstancias, se considera que, la, que la consulta telefónica es un acto asistencial y que nunca debe sustituir a la consulta presencial, sino que la complementa. En cuanto a la clasificación de las consultas telefónicas, podemos hablar que podemos diferenciarlas mediante su contenido, que es la más habitual, y en esto pueden ser administrativas. Y dejo aquí la página web, también dentro de la página web del SAL lo tenéis, que son las gestiones administrativas propias de nuestro servicio de atención al usuario y que básicamente todas pueden ser realizadas de forma telefónica. Otro tipo de consulta telefónica pues serían las clínico-asistenciales, que ya digo que se considera un acto clínico, la de apoyo a cuidados complejos o la social, para necesidades sociosanitarias. Otro tipo de clasificación pues nos habla del objetivo de la consulta telefónica, que bien puede ser un cribado inicial o consulta con un profesional concreto,
Y otra variable es en función de la iniciativa. Si son reactivas, es decir, a iniciativa del paciente, o si son proactivas, a iniciativa del profesional. En todas las consultas telefónicas siempre hay que realizar una identificación correcta y unívoca del ciudadano o de su cuidador, en su caso. Se contará con el consentimiento expreso para la teleconsulta y se dejará constancia de este consentimiento y de los resultados de la teleconsulta como acto asistencial o administrativo en la historia clínica y, si procede, en un registro administrativo. Es fundamental orientar correctamente la necesidad del ciudadano. Por lo tanto, en la guía se habla sobre la clasificación de la demanda en el punto de recepción de la llamada. Actualmente, eh, cuando un ciudadano solicita una atención, lo puede hacer bien a través de ClíSalud Más, la página web de historia de la ciudadanía, del Servicio de Salud, bien a través de Salud Responde, ya sea vía telefónica o mediante la app, o directamente en los centros sanitarios por el personal de las unidades de atención al ciudadano, ya sea de forma presencial o por una solicitud telefónica. En estos casos, y la guía se extiende bastante más de lo que lo hago yo aquí, estaría interesante que se consulte. Lo primero es determinar el motivo de la demanda, y aquí pues hay una serie de preguntas que está recomendable hacer para conocer el motivo, y una vez conocido el motivo, se procede a la orientación de la demanda, buscando el profesional más adecuado para resolverla y el medio más adecuado para ello. Como veis, el gráfico 1 de la guía establece los circuitos de derivación en los centros de salud en función de la tipología del paciente y la demanda. No vamos a hablar sobre ello porque es una recomendación y los diferentes centros podrán adaptarse en función de sus necesidades y de sus características. El procedimiento de atención telefónica va muy ligado a la clasificación, a la primera clasificación que vimos antes, y se extiende mucho en la atención telefónica en demandas de tipo clínico asistencial, es decir, básicamente las que realizan los profesionales médicos, los facultativos, y en algunos casos el personal de enfermería. Me refiero a algunos casos cuando no está directamente relacionado con la necesidad de cuidados. Eh, Podemos diferenciarlo cuando los problemas son problemas de salud agudos o problemas de salud ya conocidos, ¿vale? Pero en este caso es a petición del paciente, es decir, es una demanda de tipo clínico asistencial a petición del paciente. Se recomienda que cuando es un primer contacto o cuando no conocemos al paciente, el primer contacto sea presencial. Esto viene así especificado en la guía. Y tendríamos tres fases dentro de la atención telefónica. Primera fase, la fase de planificación, luego una fase exploratoria y la fase resolutiva. La fase de planificación es antes de la llamada y esto y nos recomienda tener acceso directo a la historia clínica y haberla leído previamente para conocer al paciente que vamos a atender y poder programar o adelantarnos un poco a sus necesidades. La fase exploratoria identifica tres momentos: un contacto inicial, un inicio de la entrevista y la localización o determinación de signos de alarma que recomienden derivar al paciente a una valoración presencial. En el contacto inicial, es decir, al principio, pues se recomienda siempre estar en una habitación tranquila, una consulta con los medios adecuados, preferentemente un teléfono con auriculares de calidad para poder tomar notas en la historia clínica. Se debe dar tiempo a que se conteste la llamada, es decir, mínimo 6 tonos, y si no cogen el teléfono, se intentará al menos 3 veces antes de desistir. En el inicio de la entrevista, pues se establece un saludo inicial, la identificación inequívoca del paciente o de su cuidador, si lo tenemos también localizado, plantear los problemas que puede presentar el paciente en ese momento, presentarnos como profesional, asegurarnos que el paciente está en un entorno adecuado y que es un buen momento para realizar nuestra llamada, porque muchas veces establecemos un horario de llamada, pero por alguna razón no hemos podido hacerlo en ese momento y lo hacemos fuera de ese horario, pues tenemos que asegurarnos que el paciente pueda atendernos correctamente en ese momento. Se solicitará el consentimiento verbal para la atención telefónica y quedará escrito en la historia clínica, y luego el inicio de la entrevista asistencial, es decir, lo que sería el acto clínico, el inicio del acto clínico propiamente dicho, aunque todo lo anterior también forma parte del acto clínico.
Y como hemos dicho, el final de la fase exploratoria son la búsqueda de signos de alarma. Y la fase resolutiva, que consiste en compartir información con el paciente y acordar un plan a seguir. De confirmar que se ha delimitado el motivo de la consulta, que hemos valorado la importancia del problema del paciente y se han planteado una serie de opciones para la resolución de la misma. Valorar nuevamente si en este punto es recomendable una valoración presencial en algún momento y dónde realizarla. Dentro de las demandas de tipo clínico asistencial tenemos una segunda tipología que son las demandas proactivas, es decir, en las que el profesional toma la iniciativa, básicamente en seguimientos, generalmente de personas con patología crónica, aunque también puede haber seguimiento proactivo de patología aguda. Aquí se establece pues, la utilización de los formularios específicos que están disponibles en la historia clínica, concretamente en la historia de atención primaria, que están indicados en pacientes crónicos que pueden descompensarse para reconocer estas descompensaciones o para evitarlas, utilizando el cuestionario de seguimiento proactivo de crónicos y el cuestionario de seguimiento de educación terapéutica. ¿Dónde aplicar la proactividad? Bueno, pues en el contexto de la pandemia, obviamente, en enfermedades respiratorias infecciosas, en este caso estamos hablando de infecciones agudas, y luego en patologías crónicas, que ya pueden ser respiratorias, cardiológicas, neurológicas, metabólicas, e incluso en procesos oncológicos para seguir para el seguimiento y control de síntomas y optimización de tratamientos y autocuidado. ¿Los beneficios que nos aporta la proactividad? Pues podemos destacar pues, que nos permite valorar pacientes que a lo mejor no vendrían a consulta y por lo tanto podemos incluso hallar diagnósticos incorrectos, tratamientos innecesarios o no ajustados, mejora la relación del profesional con el paciente, aumentando la confianza y la seguridad en el sistema, la optimización de las actividades preventivas, como son las recomendaciones de vacunación y de hábitos de vida saludable, como las recomendaciones o los consejos antitabaco o a favor de la dieta mediterránea, la reducción de la presencialidad, sobre todo en pacientes hiperfrecuentadores, y el objetivo principal, obviamente, la disminución de las descompensaciones y los ingresos hospitalarios en patologías crónicas. El resto del procedimiento establece también, habla sobre las gestiones administrativas, las del apoyo a cuidados complejos y el apoyo social, pero siempre haciendo referencia un poco a las fases que se establecieron en la patología, primero que hemos visto, que es en las patologías agudas. Como he dicho, en las gestiones administrativas, y nos resalta la guía que además de las aprobadas por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, que hemos también dicho antes, cualquier consulta puede requerir de la intervención combinada de personal sanitario y personal administrativo. Hablamos de citas para pruebas diagnósticas indicadas por un facultativo, tramitación y comunicación de citas para derivaciones hospitalarias u otras consultas, renovación de recetas, informes o entregas de resultados de pruebas complementarias o gestiones relacionadas con la incapacidad temporal. En relación a los cuidados y sobre todo a los cuidados complejos, en general estos serán atendidos por la enfermera que tenga asociada al paciente, es decir, por la enfermera de referencia, la enfermera de cupo. Pero también, en función de la tipología, los servicios de atención al usuario podrán derivarlo directamente a la enfermera gestora de casos y esto pues depende mucho también de la organización del centro. Y como digo, se aplicarán las habilidades y las fases para consulta telefónica explicada en el apartado A1. Igualmente, en la atención telefónica por necesidades de apoyo social, que serán atendidas por trabajo social del centro, el trabajador o la trabajadora social, e igualmente con las habilidades referidas. Y os dejo simplemente para que lo sepáis, aunque no vamos a entrar directamente a ello, lo tenéis disponible en la guía, el anexo 1, que son las recomendaciones para la entrevista clínica telefónica, donde va desde las recomendaciones generales a cuando el paciente habla, el obtener la información del paciente, las recomendaciones para el examen indirecto y las recomendaciones para proporcionar información al paciente. Tenéis la guía, como he dicho, a disposición en la página web y espero que sirva este vídeo para darla a conocer y poder implementar el trabajo que hemos realizado entre muchos compañeros.